Valores del campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 222 7583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? A ver si les suena con algún sentido particular esta expresión. Más campo, menos mitos. ¿Por qué? Quienes nos acompañan en este programa saben bien que hemos hecho y hacemos tarea en desbancar mitos. No quijotescamente, porque lo hacemos de una manera que podría llamarse científica. Lo quijotesco en un mal sentido, en una interpretación de utopía falsa, es lo que rodea en muchos aspectos al campo argentino. Por eso, al mencionar, como lo voy a hacer de nuevo, esta expresión, más campo, menos mitos, y decirles que es un libro que lleva como subtítulo Conceptos para entender su rol en Argentina, bueno, estamos en terreno firme. Este libro lo editó el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que tiene relación con la Organización de Estados Americanos, es un organismo de importancia mundial. Y su autora es la economista Rosario Campos. De modo que, para con el entusiasmo que a mí me generó primero el título y luego la lectura del libro, con ese mismo entusiasmo se las presento ahora a ustedes. Aquí está Rosario. ¿Cómo estás? Hola Fernando, muchas gracias por la introducción y por este espacio para difundir el libro. Encantada Por favor. de estar acá. El libro se estructura precisamente sobre 14 mitos, que no son los únicos, desgraciadamente, ¿no? Pero están muy bien establecidos. No voy a darles lectura a los 14 para entrar ya en la conversación, pero sí vamos a ir seleccionando algunos. Espero que en el curso del programa podamos ocuparnos de todo. Pero, mira, voy a empezar por el último de los 14 que ha señalado. Ese mito dice: la rentabilidad del campo es muy alta y alimenta a una cantidad de otras ficciones este mito. Así es, sí. Déjame darte un poco de contexto, un poco sobre los mitos. Me gustaría decir cómo llegó esta idea del libro y por qué se me ocurrió que era interesante Sí, ciertamente. Yo vengo de una familia de campo, mi padre es productor agropecuario y contador, y bueno, todo lo que sé de campo se lo debo a mi padre. Y yo cuando estudié la carrera de economía me di cuenta de que se sabía poco sobre campo entre los economistas, tanto en la carrera universitaria como después en la vida profesional. Se lo veía al campo como un sector que proveía alimentos baratos, fuente de recursos fiscales, y solo se lo miraba cuando había sequía o cuando subía el precio de la carne. Entonces me pareció interesante dar una vuelta de tuerca a esto y tratar de dar una visión como yo la conocía del campo, más descriptiva y más analizando los aspectos positivos y todo lo que contribuye el campo a la economía como motor de desarrollo económico y de desarrollo social y territorial. Entonces, se me ocurrió esta idea de organizar el libro en varios capítulos, con varios temas, como vos lo has leído, eh, tratando de dar un panorama amplio y claro de lo que es el campo, y a la vez, en cada uno de estos capítulos, tratar algunos de estos mitos
y tratar de explicar la versión que yo creo que es más correcta o más cercana a la realidad. Puntualmente, el campo tiene una rentabilidad muy alta, me parece que es algo que a veces surge en la opinión pública, ¿no? Que se piensa que es un sector muy rentable. Y en realidad el campo a nivel global en el mundo es sabido que enfrenta riesgos que son diferentes al resto de las actividades económicas. Puntualmente el clima es un riesgo, el riesgo climático es muy importante, enfrenta sequías, inundaciones, granizos, porque trabaja a cielo abierto. Después se enfrenta la variabilidad de precios internacionales, que si bien hay herramientas para, digamos, gestionar ese riesgo, el productor agropecuario es quien se llama en economía que acepta precios, es recibidor de precios, no impone los precios de los productos que vende. Y entonces esos precios están sujetos a variabilidad y eso es un riesgo adicional. Y después también en el mundo, como esto sucede y hay riesgos muy altos, en general se apoya la producción agropecuaria. En cambio, en Argentina sabemos que hace ya casi 20 años se han reinstalado las retenciones y hay una carga tributaria que es superior al resto de la economía. Eso quiere decir que mientras otras actividades tributan, como el campo, tanto el IVA, el impuesto a las ganancias, las cargas sociales, el campo encima tiene unas restricciones adicionales. Y eso hace que, a diferencia del mundo, donde se apoya la producción, e incluso hay tanto la OCDE como el BID, hacen un indicador de apoyo a la producción agropecuaria que mide qué porcentaje del ingreso al productor se le da como subsidio en el mundo. Eso varía año a año, pero en torno al 15% del ingreso es un apoyo adicional que le da el Estado. En cambio, en Argentina, durante los últimos 20 años vemos que la exacción, o sea, una resta del ingreso, ha sido entre el 20 y 30% del ingreso agrícola. Y eso en realidad es posible por la existencia de los mitos, porque los sucesivos gobiernos han creído que ahí tenían la gallina de los huevos de oro. Bueno, en eso es ese mito acerca de las retenciones, la rentabilidad extraordinaria, ha determinado estas políticas antiagro, que son puntualmente las retenciones, pero hay otras trabas que se ha sufrido en el sector y que en definitiva lo ha sufrido la economía como un todo, no solo el sector, porque dado todos esos encadenamientos productivos que existen en el campo y todas las actividades que dependen del campo, tanto hacia atrás como hacia adelante, termina afectando a toda la economía esa existencia de retenciones. Y eso es negativo porque ha puesto un pie encima, podemos decir, a la actividad que ha evitado, si bien durante muchos años creció mucho la producción, estamos ahora en una etapa más de estancamiento, tanto de producción agrícola como de rendimientos. Y eso es en parte por esta quita Por eso mismo. Sí, casi podríamos pensar que lo que ha sucedido es que es como si se hubiera derrochado una herencia. El campo cumplió, cumple por supuesto, pero a lo largo de la historia argentina, su papel de fuerza impulsora de la economía. Y en este siglo, fines del siglo pasado, se ha interpretado que se podía echar mano de esa supuesta riqueza exuberante para gastarla, para tirarla por la ventana, pensando que era inagotable. Cuando lo que se debía haber hecho, igual que en cualquier aspecto de la vida, era dedicarse al trabajo. Un aspecto importantísimo en esto es que al aplicarse esta política, el campo no puede a su vez reproducir su riqueza, expandirla, no puede invertir. Por eso digo, es un despilfarro de las posibilidades del campo. El campo se ha ido achicando en sus posibilidades de ser motor de la economía, a raíz precisamente de este abandono que han hecho las políticas públicas de él. Abandono y castigo, porque tenemos casos testigo para ver qué han hecho otros países. Bueno, todos los países del mundo en general apoyan la producción, los países parecidos a Argentina, como Brasil, Paraguay, Uruguay, en términos de su especialización productiva, han crecido en producción. Brasil ha multiplicado su producción y sus rendimientos, también apoyando al campo, pero bueno, lo que argumento en el libro y en ese capítulo es que en realidad primero hay que dejarle de poner el pie encima, eso ya sería estar en una
igualdad de condiciones con otras actividades de la economía, y eso permitiría, como vos decís, la reinversión, y, o sea, el campo en realidad es muy demandante de inversión. Sabemos que las empresas en marcha funcionen se requieren muchísimas inversiones y estar en la última tecnología, estar atento a lo que pasa y tratar de invertir. Pero bueno, lo que hacen las retenciones y otras trabas que han existido es poner en un modo de supervivencia o de producción a la defensiva en la que no se puede invertir más porque el socio mayor es el Estado en esas inversiones. Entonces, no tiene sentido fertilizar más o utilizar otro tipo de insumos porque no da la cuenta. Eso es lo que termina pasando. El derecho de exportación termina afectando la relación insumo-producto y no es conveniente invertir lo que se debería para una situación óptima. Así que ese mito que es el último, me parece que es importante también porque hay una idea también de concentración y rentabilidad extraordinaria, ¿no? Y eso ha justificado muchos años de castigo al campo y de políticas antiagro y antiproducción en definitiva. Cuando se habló por primera vez de renta extraordinaria, a principios de este siglo, era porque habían subido los precios de las commodities. Pero, ¿por qué el Estado iba a considerar que eso era extraordinario? Y no es extraordinario, por ejemplo, que suba o baje dentro de ciertos niveles el costo de los automóviles. En la economía entera pasa eso, que hay oscilaciones de precios y no es lo mismo que sacar la lotería. Totalmente, sí, justamente es eso, la variabilidad, digamos, en los años de vacas gordas hay que guardar para los años de vacas flacas, porque es la manera que tiene el productor de cubrirse frente a esto. Y no solo eso, no solo cubrirse frente a baja de precios, sino lo que decíamos, el riesgo climático es el mayor riesgo. Entonces, si un año la cosecha viene bien, no quiere decir, el productor no es que la va a estar, la tiene que guardar para poder hacer frente a años malos que seguro van a venir. Entonces, cuando el Estado interviene y se mete en esas señales de precios, es que termina desincentivando las decisiones basadas en estas señales de mercado, que son las que en definitiva permiten que se desarrollen las actividades económicas de un modo más eficiente. Inclusive, desde el punto de vista de la prevención que se puede tener, se le está haciendo cada vez más difícil al campo, porque con el tema del cambio climático, los seguros son más caros. O sea, en la Argentina se nota con el tema del granizo. Es un riesgo que antes estaba en un plano secundario y poco a poco ha ido subiendo. Pero si se confirman las previsiones de la suba del nivel de los mares, del cambio de orientación de los vientos, de todos los fenómenos involucrados en el cambio climático, los seguros contra esos siniestros van a ser y ya están siendo cada vez más caros. Sí, sí, como es una industria a cielo abierto, podemos decir. Entonces tiene más riesgos y no es fácil gestionar todos esos riesgos, y menos si se saca esa parte de rentabilidad que permitiría contratar mejores seguros, desarrollar más seguros. Todo eso no se puede desarrollar en la medida que el campo no tenga el resto para invertir en estas herramientas, ¿no? El primero de los mitos, de acuerdo a la sigla, el que he preparado, es el campo no genera empleo ni valor agregado. Y en efecto, este es uno de los mitos que tienen más virulencia y más circulación. Sí, sí, ese está muy vinculado a lo que en economía se asocia en las cuentas nacionales, la agricultura se mide de una manera en el PBI y en el empleo, ¿no? Ese es el empleo directo. Y si se mide eso, bueno, da un número, pero lo que falta en esa medición es tener en cuenta el aspecto de cadena productiva. El campo y la agricultura es muy demandante de servicios hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Todas las industrias de fitosanitarios, semillas, fertilizantes, todos los bienes de capital de maquinaria agrícola, los silobolsas, y después hacia adelante todo lo que mueve en términos de camiones que se mueven en el puerto, o la industria de las pickups. Toda esa cadena productiva en realidad representa muchísimo más en el PBI
y en el empleo. Hay distintas mediciones que se han hecho del empleo, teniendo en cuenta esta metodología de cadena, y ahí se nota que no es para nada poco lo que el campo genera en términos de empleo privado. Entre uno de cada cuatro empleos del empleo privado está asociado a las cadenas productivas del campo, que es muchísimo, y eso es a veces lo que se pierde de vista cuando se dice, no, lo que pasa que no alcanza con el campo. Seguro que con el campo no alcanza, pero sin el campo seguro que tampoco podremos generar mayor productividad, mayor PBI, mayor crecimiento y desarrollo económico. Entonces, es realmente un mito lo del bajo empleo y eso se ve en años de sequía, ¿no? Cuando no solo es afectada la economía como un todo, sino la actividad económica por todo esto que vemos que termina yendo para abajo por el efecto del campo como demandante y como generador de actividad económica y como motor, digamos, del desarrollo económico. Sí. Además, en cierto modo, no hay quien esté fuera de las actividades del campo, porque con ser consumidor de alimentos ya se participa en la cadena. Sí, eso es un poco la noción esta de sistemas agroalimentarios que en los últimos años se ha estado impulsando y que muestra eso, el sistema agroalimentario que incluye todo tipo de actividades, incluyendo al consumidor de alimentos, y por eso es tan importante y algunos de los mitos también hablan Bueno, sobre eso es muy alimentación. interesante. Es muy interesante cómo hay mitos también que van contra la calidad de los productos agrarios, la calidad de nuestros alimentos. Sí, yo lo que traté es de tomar, eh, para los temas vinculados a la alimentación, existen lo que se denominan guías alimentarias para la población de los países. En el caso de Argentina, existe la guía alimentaria para la población argentina y es un gráfico que es un círculo y que muestra, digamos, qué tipo de dieta armónica y variada y saludable se recomienda a la población en general. Y bueno, y tiene, por supuesto, que tener la mitad de frutas y verduras, tiene que tener lácteos, carnes, tiene que tener grasas saludables, después tiene que tener agua, y todos esos son los alimentos que hacen a una dieta, digamos, variada y saludable. Y lo que recomiendan estas guías es, por supuesto, limitar el consumo de ultraprocesados. Eh, lo que sucede con la alimentación, igual yo no voy a hablar, no soy ni nutricionista ni médica, eso es obvio que cada persona decide lo que come y se asesora con los Perdón, en ese profesionales que sentido, sí, que cada uno decida lo que coma, pero que no pretendan decidir que no coman los demás lo que ellos quieren. Sí, Puede ser sí vegano, vegetariano, claro, hay ciertas modas ¿sí? que Con tolerancia por lo menos a los carnívoros. sí, sí, o sea, la carne, por ejemplo, uno de los mitos es el efecto perjudicial de la carne vacuna, y en realidad lo que explican estas guías es la importancia del consumo de carne magra, que eso contribuye con proteínas y aminoácidos esenciales, en fin, que no es que es todo lo mismo, o sea, se recomienda en estas guías en estas guías alimentarias el consumo de carne por todos los aportes nutricionales que tiene y limitar, por supuesto, lo que sea excesivo en grasas o fiambres o chacinados que tienen mucha sal, en fin. Todo eso igual me parece que es importante que se lea la guía porque es la que lo explica mejor, pero no, eso no quiere decir que la carne sea perjudicial, sino que tiene que estar en la dieta y consumida de modo, como dice ahí, en términos de las porciones que son saludables. Pero volviendo al tema de la elección y la decisión, me parece algo muy importante de que son decisiones individuales. Por supuesto, en el caso de los niños, depende de lo que la familia y los padres le dan, y después cuando en la adultez es una decisión individual y privada que, por supuesto, tiene que estar en línea con lo que sugieren los médicos para una vida más saludable. Desde luego. Pero también sorprende un poco la simultaneidad de estas campañas contra la carne como alimento y contra la ganadería como actividad. Eso en el seno de las Naciones Unidas, en fin, se ha intentado muchas veces. Hay un folleto, la sombra, no sé, algo como la sombra siniestra de la ganadería. Ha sido muy bien desmentido por Ernesto Bigliso y otros expertos.
Exactamente, sí, sí, esta nueva corriente, ¿no? de culpar a las vacas por el cambio climático, yo creo que tiene, como dice Bigliso precisamente, tiene el problema, primero que pierde el foco en los órdenes de magnitud, digamos, la principal actividad que genera contaminación a nivel global está vinculada a los combustibles fósiles, a la energía. En torno al 90% de los gases de efecto invernadero se vinculan con esa actividad. En cambio, la ganadería y el uso de la tierra y la agricultura solo explica una porción muy menor. Y además, lo que Bigliso explica muy bien es lo que hay que tener en cuenta entre el balance entre emisión y captura de carbono, porque como la agricultura es una actividad que está basada en la fotosíntesis, y sabemos desde la escuela primaria que la fotosíntesis captura carbono, lo que es relevante en la comparación de diferentes sistemas productivos es ver ese balance neto entre emisión y captura. Y lo que Liso muestra es que los sistemas pastoriles extensivos, como los que existen en Argentina, en realidad capturan mucho carbono y eso es importante para las mediciones globales, a diferencia de otros sistemas más confinados como existen en otras partes del mundo. Entonces, bueno, la culpa claramente no es de las vacas y dejar de consumir carne no implica salvar al mundo ni mucho menos, sino que lo que hay que es tratar de medir mejor las cosas y no, digamos, tomar lo que tiene ese estudio que vos decís es que duplica a veces la contabilidad Ujú. de la emisión y eso no es correcto. Hay que tratar de medir más precisamente para ver que las cosas no son a veces como suenan. Así es. Además, no pueden ser las recomendaciones del tipo de disminuir la ganadería, no tienen entidad cuando van contra la actividad económica normal, no digo ya solamente como contra el desarrollo, sino contra las formas de vida y producción que tienen los distintos países, en este caso nosotros, ¿no? Totalmente. Pero no es sano establecer ese conflicto entre protección del ambiente y desarrollo económico. Que se trata de una síntesis en último caso, pero no puede haber una dialéctica de esas realidades. Sí, yo creo que pierde el foco esa discusión y aparte hay objetivos múltiples. Está el objetivo de la seguridad alimentaria, de producir cada vez más alimentos para una población mundial creciente. Entonces hay que tener en cuenta todos los objetivos y bueno, si existen trade-offs hay que tratar de que no sean en contra, digamos, de las actividades económicas, del desarrollo, porque ahí creo que pierde el foco un poco la discusión. Exactamente. Además que desde el punto de vista del desarrollo y de las iniciativas en el orden de la economía también, es decir, eh, el pensamiento de orden científico, podríamos decir, sobre los impactos en el ambiente, han crecido mucho, tienen mucha entidad. Ya hoy en día no se pueden sostener cosas de que hace 30, 40 años se decían con toda impunidad. La Revolución Verde, por ejemplo, eso ha empezado hace más tiempo, en 1948, y la posibilidad por vía de mutación genética, conseguir el desarrollo de cereales, en fin, de granos, de lo que fuere, prácticamente en cualquier lugar del mundo, adaptándose o desafiando las circunstancias externas, el clima. Es decir, ese ha sido un avance enorme de protección del ambiente y seguridad alimentaria a la vez. ¿Qué pensás en ese sentido? Y vamos, para hablar claramente, también vamos a hablar los supuestos villanos, como el famoso, eh, a ver, mencionarlo, porque es uno de los puntos y vamos a empezar por allí. ¿A cuál mito te referís El vos? mito, el mito de los agrotóxicos, Ah, bueno. que ya el nombre es... Sí, sí, sí. yo no mencioné el glifosato, pero si querés... Sí, el glifosato, sí, sí. En esta corriente, ¿no? Porque uno lee sobre ciertas organizaciones ambientalistas, ¿no? Se han agarrado con las vacas o con el glifosato. Bueno, importante entender el funcionamiento del glifosato y conocer cómo funciona porque hay mucho desconocimiento sobre eso. El glifosato
en conjunto con la soja resistente al glifosato es lo que permitió un gran salto, ¿no? En la productividad, en la producción de Argentina y por supuesto, de otros países. Y tiene un principio activo que al tocar el suelo, o sea, deja de funcionar. O sea, solo funciona a través de tocar las hojas y incorporarse a través de las plantas. Entonces, cualquier, digamos, crítica al glifosato tiene que estar basada en la evidencia científica y los estudios muestran esto que digo que el principio se vuelve inactivo en el contacto con el suelo. Incluso la Unión Europea y Estados Unidos que aprobaron su uso y han revisado en varias ocasiones la toxicidad y han hecho estudios, aprueban su uso y siempre que se ha hecho de acuerdo a las indicaciones de sus etiquetas, ¿no? O sea, si se utiliza bajo buenas prácticas agrícolas no hay ningún problema. A pesar de esto, en muchas provincias y pueblos y ciudades de la Argentina está prohibido el uso y eso va en contra digamos, de la lógica, porque la evidencia científica muestra que no, si se utiliza bien no hay ningún riesgo. Entonces, bueno, movido un poco, creo que por ideas que no están respaldadas, a veces se toman este tipo de decisiones que no corresponden y bueno, como creo, aparte, bueno, sabemos que no, el- ya es antiguo el glifosato, digamos, ahora hay toda una nueva corriente y hay nuevos herbicidas, así que prohibir por prohibir no tiene mucho sentido, al contrario, que es Sí. perjudicial. Pero de acuerdo con lo que decís, también existe una evolución en los pesticidas, en los herbicidas, en fin. Eh, hay un mejoramiento y una tentativa de dar respuesta a los impugnadores. Y a los problemas, porque también hay hay nuevas malezas y por eso Sí, es muy importante en el agro la innovación, la tecnología, el desarrollo, el I+D y todo eso permite mayor productividad y mejor uso de los suelos, protección de los cultivos, en fin. El campo, como decíamos, mueve toda una industria muy importante que es la de protección de los cultivos y demonizar eso sin, digamos, sin respaldo científico es lo que un poco creo que hay que evitar y hay que tratar sin enojarse, explicar cómo funcionan las cosas para que se entiendan más que nada. bueno, justamente es el objeto de tu libro y yo creo que tendría que ser el objetivo de las organizaciones del campo en general, instruir a la población acerca de, de las seguridades que se ofrezcan. Sin duda debe haber, tiene que haber y hay una cantidad de riesgos que se derivan de estas actividades, pero ¿de cuál no? Claro, bueno, en realidad, digamos, si usamos para matar mosquitos, también el producto que usamos tiene riesgos, pero nadie anda diciendo por ahí que hay que prohibirlo, hay que usarlo bien, nada más. Así es. Además podríamos pensar, ya que pusiste el ejemplo de los mosquitos, cuando se busca exterminar a los mosquitos, ¿no se le está haciendo un daño a las ranas, por ejemplo, que comen mosquitos? ¿No se está alterando el equilibrio ecológico? Sí, sí, tiene que primar un poco el sentido común a veces. Sí, yo creo que precisamente que el sentido común esté un poco eclipsado en esto, es una demostración de la importancia que tiene el problema, porque cuando hay una cuestión muy vital en una sociedad, pasa a primer plano, pero el tratamiento que se le da no es siempre el más afortunado. Empiezan las pasiones, empiezan los sentimientos, empieza la aparición de mitos, justamente, porque hay una preocupación muy grande y entonces va perdiendo la entidad conceptual que debe tener el tema. Y eso es lo que sucede en buena medida con todas estas cuestiones que estamos tratando. Sí, sí, yo pienso que, o sea, el libro busca eso, tratar de explicar sin enojarse y también mi objetivo fue que esté escrito en un lenguaje más sencillo, digamos, para que toda la población pueda acceder. Y en particular, bueno, los jóvenes, también es difícil ahora que lean, tal vez porque hay como mucho exceso de información y de entretenimiento, pero Sí, mi interés es que se empiece a leer, porque yo
me he cruzado incluso con libros de secundaria, de geografía, y yo veo que el tratamiento del campo es bastante negativo. O sea, Ujú. incluso en el libro lo escribo y muestro que hay algunas palabras que no son del todo correctas de cómo se describe al campo. Y bueno, mi contribución, o lo que yo busco es contribuir a que se dé esta otra visión, que explique mejor y que se entienda mejor todo el aporte que tiene el campo en temas económicos, ambientales e incluso nutricionales que a veces se pierden de vista en estos relatos o en estas visiones un poco negativas del campo, ¿no? Y bien decías que desde de la primaria y en los manuales de secundaria hay que ponerse a la defensiva de eso, ¿no? Pero yo creo que hay algo más importante que se debe hacer, es mostrar la contribución esencial. Varias veces has mencionado ahora, y lo vas en el libro, la fotosíntesis. La fotosíntesis es una de esas cosas que se dan, en fin, casi por cierta, ni se la comenta porque ahí está. Pero generar conciencia sobre lo que nos ha dado la naturaleza con la fotosíntesis y la contribución humana a este fenómeno natural a través de los cultivos adecuados, por ejemplo. Que no es Exactamente. solamente la selva del Amazonas que produce, donde se da la fotosíntesis, los cultivos y lo que señalabas hace un rato, cómo los suelos argentinos son más bien capturantes de carbono Exactamente. que, Sí, la que agricultura se emisiones. basa en la fotosíntesis, ¿no? Y la estudiamos en la primaria y nos explicaron que se captura el carbono y se produce materia orgánica cuando se suma el agua y las plantas hacen ese proceso natural. Lo que la agricultura suma a eso como actividad económica es la gestión de la naturaleza y eso permite, por supuesto, como has mencionado, la revolución verde, el incremento de los rendimientos, de la producción. Hay una noción a veces de que la agricultura es recursos naturales. Y bueno, Roberto Bizán dice muy bien, no hay yacimientos de trigo, no hay bosques de soja. Lo que hay es gestión del productor agropecuario usando su capacidad, armando empresa, armando redes de producción que conectan distintas partes del sistema en la que el productor agropecuario es el nodo central de esa red, pero todo eso requiere inversión, financiamiento, conocimiento. No es un proceso de la naturaleza exclusivamente, o sea, se basa en la fotosíntesis, pero se gestiona todo eso para generar actividad económica y para generar producción. Eh, y entonces como que suena raro digamos, se le eche la culpa a la agricultura o a la ganadería de generar emisiones de carbono cuando en realidad es de las pocas actividades junto con la forestal que capturan el carbono. Pero sí, hay una visión que permanece, eh, que no sé muy bien en qué se basa, pero está una visión negativa sobre la agricultura solamente que debiera ser lo contrario, ¿no? Sí, que lo contrario, es decir, lo correcto, es Correcto. lo que tendría que conocerse mejor y llamar la atención también, porque personas como vos, que sos economista, y las figuras distinguidas y la actividad genérica de la ciencia económica está tan aplicada hoy en día a los recursos de la naturaleza, está indicando que esa simplificación no funciona. Solamente dándose cuenta de que los economistas se tienen que ocupar primordialmente de la cadena de valor que genera el campo, eso solo tendría que hacer pensar. ¿No? Las cosas no son tan simples, no es una lucha entre campo y ciudad o campo y naturaleza, porque en buena medida también los mitos proceden, por eso te decía de la rentabilidad, de, de un principio de envidia, por otra parte sin fundamento. La idea que de una oligarquía riquísima, despótica, cosa que en Argentina, en realidad nunca existió, a decir verdad, ¿no? Pero en nuestro país de hoy es impensable, impensable semejante idea.
Sí, coincido. Hay una idea de eso, del campo como atraso, que también en el libro busco un poco refutar eso, no solo por toda la tecnología y todo lo que incorpora el campo, sino para evitar esto justo que vos decís de campo versus industria. En realidad, es todo parte del mismo, si tomamos la noción de cadena, en realidad son todas actividades conectadas, incluso la bioeconomía, que es esta nueva estrategia que incluye todo el uso de la biomasa, lo que permiten es como dejar atrás esta visión, porque incluso en mi facultad donde yo estudié todavía se estudia la historia, el deterioro de los términos de intercambio y que producir materias agrícolas es malo y hay que industrializar. Y eso es como viejo, porque en realidad ya los productos agrícolas ya tienen toda esa tecnología incorporada. Entonces, esa noción de primario y de materia prima ha quedado un poco en la parte, digamos, semántica, creo que no refleja bien lo que son los productos hoy. Como vos decías, toda la revolución verde y todo el cambio que se produjo en los granos y en la genética del ganado bovino, todo eso da un salto de calidad en la producción que asociarla a atraso y a lo antidesarrollo en realidad es como que no refleja bien lo que es el campo. Por eso Roberto Bizán impulsa la idea de agrobioindustria. A mí me gusta más el decir campo, pero bueno, agrobioindustria es para reflejar toda esa noción de campo e industria junto, que todo eso genera más crecimiento y más desarrollo. Pero sí, a veces creo que han quedado nociones de la economía que no reflejan bien y terminan dando esta visión negativa de la que estamos hablando. De todos modos, la conservación de la palabra campo es grata, ¿cierto? A mí me gusta. Nos liga a una tradición. Y aparte es fácil de entender, capaz. Me parece que es algo que sabemos de lo que estamos hablando, o por lo menos podemos tratar de contribuir a que se entienda mejor. Claro. Y hoy en día el campo, con todas estas modalidades que ya se está explicando, sigue siendo de alguna manera, desde un punto de vista, pongamos, espiritual, psicológico, moral, el mismo campo de antes, en el sentido de el esfuerzo de quienes participan en él y han participado en él para llevar adelante esta actividad. En definitiva, empujó también hacia adelante al país. Es similar en ese aspecto el hombre de campo de hoy al hombre de campo del siglo XIX. Sí, yo Pero ahí hasta en la técnica. Eh, por supuesto, la gente no sabe por qué se llama como se llaman las calles, los parques, pero el Parque Olivera de Buenos Aires, lo que está evocando es a un científico del siglo XIX argentino, hombre de campo, que introdujo un verdadero salto científico, vamos a decirlo así, con la agricultura y la ganadería, mediados del siglo, a partir de mediados del siglo XIX. Es decir, el tipo humano se conserva. sí, sí, yo hablo de ahí de la inmigración y todo cómo se pudo desarrollar el campo, ¿no? Con capital y con trabajo, y eso todavía el día de hoy es muy importante la contribución del trabajo porque los ciclos biológicos en el campo no cierran, digamos, ahí. Tanto la producción láctea, por ejemplo, que es una actividad de 365 días al año en el tambo, tiene una enorme contribución del trabajo y se requiere de eso, no es una cosa que surge de la naturaleza, sino que hay que gestionar, hay que trabajar y lleva muchísimo esfuerzo y aún con todas estas inclemencias que, digamos, hablamos de lo climático, pero también de lo tributario, que, digamos, es importante que lo que se trabaja también vuelva, lo que hablábamos, en rentabilidad para volver a invertir y que ese trabajo sea rentable y sea grato, ¿no? Que si no, siempre hay un socio que se lleva más. Pero eso es notable y lamentable. Esto que decís, que todavía en los programas universitarios se hable del campo como una actividad primaria y de la diferencia de precios abismal entre los productos industrializados de los países desarrollados y los productos agrarios de los otros, entre los cuales se nos contaría. Y en ese sentido, lo hemos conversado con
con Roberto Bizán, una anécdota que yo tengo que me la refirió Mario Cadenas Madariaga, que fue secretario de Agricultura, de Ganadería en distintos gobiernos, pero sobre todo era un gran conocedor de las cuestiones agrarias. Y yo le escuché una vez decir que se había encontrado con Raúl Previs, el autor de esta teoría, y se lo planteó, ya en tiempos más contemporáneos, ¿no? Entonces lo que le dijo fue, usted ve que los productos agropecuarios están cobrando un valor propio, eh, compiten o se complementan razonablemente con los industriales, ya no existe esa competencia. Y Previs le dijo, es que yo nunca dije en realidad que exista eso, lo que dije es que observando los datos de sucesivos años, ha sido así durante mucho tiempo, pero de ahí no puede desprenderse una ley según la cual siempre va a ser así. Al Sí, contrario, sí. como es una ley, puede ser hasta en sentido diverso. Sí, sí, en sentido contrario. Sí, sí. De hecho, bueno, En con la contrario. irrupción de China en el mundo industrial, lo que vimos y su incorporación a la OMC, la caída de los precios de los productos industrializados y eso en la época, digamos, 2003-2008, que fue el salto en el precio de los productos agrícolas, justamente iba en dirección contraria a eso. Eh, Así que sí, creo que eso ha traído más consecuencias de los lectores y los intérpretes de eso que lo que realmente por ahí Prebisch quiso decir. Que bueno, también fue el fundador del INTA, eso hay que decirlo, porque en el Ah, libro lo claro, explica. con gran mérito. Sí, 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 sí. No estamos recordando motivos de crítica, sino que tratamos de ser objetivos. Sí, pero sí, es importante eso, una buena lectura de que no implica esto el agro-subdesarrollo, sino todo lo contrario, de mirarlos desde una perspectiva más vinculada a la bioeconomía y a todo lo que implica como un sistema de producción, ¿no? Ujú. Y ahora he mencionado de nuevo esta palabra bioeconomía, que también tiene que abrirse paso. Sí, 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 ya en varios países, bueno, tienen sus estrategias. eh, y es relevante también por el uso de la biomasa y la energía verde, digamos, los biocombustibles. Argentina tiene capacidades también y tiene historia en producir tanto etanol y otros biocombustibles. Por lo tanto, creo que esa visión hay que seguir divulgándola y entendiéndola y ver todas las oportunidades que presenta para países como Argentina y otros de la región. Ujú. Y por otra parte, eh, es como, es como un cambio de época que se está dando en ese sentido, me parece, para la economía. Porque primario podríamos decir para lo que está en la base, pero que no es más primitivo, ¿no? Puede ser al contrario, lo súper desarrollado, productos robóticos, eso puede ser la base de una economía. Así que no tiene nada de peyorativo decir, hablar de fundamentos de una economía. Pero ¿no crees que esto que se llama bioeconomía va a ser el fundamento bueno, hasta de las formas sociales de un futuro no muy lejano? Sí, 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 abre muchas oportunidades porque es aprovechar la biomasa en el lugar de origen y dar trabajo y reutilizar, digamos, los desperdicios de los procesos productivos para hacer más actividades económicas. Ya hay muchos ejemplos de cómo aprovechar la biomasa y generar más oportunidades económicas, incluso está vinculada con la economía circular, en fin. Roberto es un gran impulsor, también Eduardo Trigo, sobre todas las oportunidades que abre la bioeconomía en países como el nuestro. Y creo que sí, que por ahí va. Hay que poner el foco en ese tipo de cosas y no tanto en estos mitos y visiones negativas sobre el campo. ¿Y vos qué te movés en estos organismos internacionales como el instituto que te ha publicado el libro? Eh, ¿Cómo interpretás que se da este fenómeno de comprensión o incomprensión en otros países, comenzando por nuestros vecinos y siguiendo por los que quieras? Bueno, creo que hay como una nueva
a ver, se está trabajando, creo, desde la región en mostrar esta nueva narrativa que muestre el verdadero valor, ¿no? Del continente, de toda América Latina y también Norteamérica, en que contribuye a la seguridad alimentaria y a los equilibrios ambientales. Pero eso ha venido como respuesta a algunos ataques que vienen principalmente de la Unión Europea con distintas iniciativas como Farm to Fork o medidas de ajuste en frontera también de carbono. O sea que creo que esto tiene como aspectos geopolíticos también que hay que tratar de salir a defender y mostrar lo que se hace bien en la región y mostrar todas estas cosas positivas que nosotros decimos del campo, de todo lo que contribuye en seguridad alimentaria, en equilibrios ambientales, porque si no es como que la otra visión, esa negativa, es la que mueve algunas medidas que son globales ya y que afectan a nuestros países. Entonces hay que tratar de que por lo menos tener voz en los foros internacionales para que se entienda la posición y que está fundamentada en contribuciones reales, que se ven en términos de exportaciones netas, de lo que contribuyen nuestros países, y también en medir bien lo que hablábamos acerca de la emisión neta y de los servicios ecosistémicos que provee la agricultura y la naturaleza en el caso de nuestro continente. Pero sí, hay que seguir trabajando en eso. Creo que no está terminado el tema ni saldada la conversación. Además hay un aspecto muy interesante, creo que hay que destacarlo. Aunque no hubiera o no haya cambio climático, este fenómeno, supongamos que no lo hubiera o que fuera mucho más mitigado de lo que se estima. Este cambio en la economía internacional basada justamente en el campo se daría de todas maneras. Vamos por ese camino. La seguridad alimentaria exige esta aplicación, en fin, la multiplicación de la fotosíntesis, por decir así, y al mismo tiempo en armonía con la naturaleza tal como está, sin necesidad de que se ponga más agresiva. Y se pone más agresiva, y bueno, habrá que responder también con métodos de mitigación adecuados. Pero Totalmente. Sí, no lo que se requiere es más producción de alimentos para una demanda creciente y la agricultura puede contribuir a eso. Y lo importante es no perder el foco de cuáles son las principales actividades generadoras del cambio climático, que no están, digamos, están más vinculadas a los combustibles fósiles y tampoco están en nuestros países. Nuestros países no son los que más originan esos gases, son otros países los que los generan. Entonces, todo eso es importante señalarlo con datos para que no queden dudas y no haya culpas que en realidad no son. Y en ese aspecto, los combustibles de origen vegetal, en muchos países, entre los cuales está el nuestro, parece no haber una consideración sensata de las posibilidades que tienen. Se disminuye su uso, se reduce su producción, se pone todo tipo de palos en la rueda para que aparezcan en el mercado. ¿Qué pensás de esto? Claro, son sectores muy regulados, como que el corte es el que está determinado por el Estado entre lo que tiene que tener las naftas de biocombustibles. Lo que yo creo que tiene que haber previsibilidad en esto para que las decisiones de producción de biocombustibles sean sostenibles, digamos que para poner una planta, para producir eso, tiene que haber un horizonte que no esté cambiando todo el tiempo cuál es el porcentaje que va a tener la nafta que incluir de esos biocombustibles. Eh, Han sido muy intervenidos esos mercados. Me parece que se requiere más previsibilidad y estabilidad para que se puedan desarrollar porque son positivos. Es combinar la energía de combustibles fósiles con la energía verde que hace todo más sostenible y creo que es bueno no solo para el ambiente, sino para la economía. Un argumento que se usa a veces es que dedicar parte de la producción originalmente pensada para la alimentación a generar combustible podría traer dificultades en la seguridad alimentaria. Pero por otro lado, la producción de alimentos va en un crecimiento continuo. Sí, ¿Es optimismo mío o es cierto?
No, ha crecido, sí, sí, eso fue en un momento más de cuando subieron los precios, ahí era más la discusión que estaba vigente en Estados Unidos sobre el uso del maíz, pero sí, de todas maneras, en toda esta discusión lo importante es producir más para todos los usos que se requieran, que son muchos, y ya sea la alimentación humana, la alimentación de animales o también la energía verde que es positiva para la economía y la sostenibilidad. Y son razones políticas y administrativas en toda la superficie del mundo lo que pone dificultades para este modo de desarrollo, ¿verdad? Sí, sí, a veces, bueno, creo que falta también conocimiento, a veces las regulaciones a veces van por detrás del conocimiento. Y yo supongo que mucha gente que nos está oyendo ahora va a tener interés en leer tu libro. Cómo se tiene acceso a él? Bueno, es un libro digital de descarga gratuita que está en el sitio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, así que en cualquier buscador hay que poner Más campo, menos mitos y se puede descargar el libro. O también me pueden buscar a mí, Rosario Campos, y en mi perfil de Twitter está el link para descargar el libro. Así que cuanto más se descargue, más se lea, espero que más se difunda para, bueno, transmitir estas ideas que a mí me pone muy contenta que ya se haya publicado y que, bueno, cuanto más se difunda el libro, mejor creo, para que tenga un mayor impacto, ¿no? Por mi parte lo recomiendo encarecidamente. Y también tengo que señalar que a través de de las respuestas a los mitos, vas expresando cuál es la realidad que se les opone. De modo que es una guía muy interesante para conocer el campo argentino actual. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Sí, lo hice con mucho entusiasmo y creo que, bueno, por la repercusión que ha tenido hasta ahora, muy, muy positiva, así que estoy contenta y agradecida también a vos que me has dado este espacio para conversar y, bueno, tratar de difundir estas ideas revolucionarias, podemos decir. Sí, se puede decir fácilmente. Bueno, Rosario, en realidad el agradecido soy yo y nuestros oyentes también. Bueno, un Tu gusto. contribución en este programa y la contribución general que estás haciendo con este libro y con las demás actividades en que estarás comprometida, de lo cual ya hablaremos oportunamente. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Rosario. Saludos, gracias. Hoy hemos conversado con Rosario Campos y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 222 7583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.